Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a difundir los temas más relevantes de la cultura, espectáculos, deportes, política y salud, con la conducción de Miguel Ángel Lancilotti Falcón y la coconducción de Angie Belani, por radio Conexión Abierta. Quiero con vos, si sigo de largo voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo voy a buscarte. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Esto es Ciudad Imaginaria y volvemos. Angie. ¿Qué tal? Buen día a todos, Ale, querido, Genio, buen día Genio, a todos. Javier. Buen día a todos. Buen día, Miguel. Y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Por supuesto. Y nos apoya. Son muchos. Gracias primero por tantos mensajes. Javi, empezamos a hablar un poco del portal. ¿Cómo va el portal? El portal viene bien, ciudadimaginaria.com.ar. Pueden entrar por cualquiera de las redes, está el vínculo y es importante. Vengan, ahí tenemos nuestros cronistas que están en el programa y tenemos actualidad. ¿Qué te parecen las columnas a vos? La verdad, porque muy son buenas. espectaculares. Me gustaron las columnas, la de ayer está muy buena. Hay una de Raúl Sánchez fresquita que está muy que fuerte. Salió muy fuerte. Y después tenemos varias. Después las de cine son bárbaras. Exacto, hay unas de cine, después hay algunas de universidad también que salieron. Acá tenemos al señor además que habla de que es muy importante. Obviamente de los bares. Chicos, con mucha historia. Me voy a sacar la chapa. El gato negro hiciste. Hice el gato negro. El Tortoni. La señora fue la Tortoni. que sacó la foto. El Tortoni. Estoy haciendo la Giralda, que ya la voy a presentar. Y te llama la gente de los bares, ¿no? No, ¿Les gusta mucho? el bar de Cao gustó muchísimo, que estamos invitados a comer una picada. Muchachos, así que primero tengo que bajar audiencia, claro, tengo que bajar. Bueno, y lo que también gusta, lo que agregué sobre los celulares que ya no existen, como el Miraflores y los parques. Y el Parque Lezama, el Parque Saavedra, las historias, ¿no? ¿Y cómo vamos? Eso está bárbaro. ¿Cómo vamos de audiencia en el site? Vamos Bien, venimos bien, estamos. venimos creciendo, estamos hace poquito, tienen que buscarlo, no se tienen que suscribir, es gratis, no es como otros portales. Así que está y además hay info todo el tiempo de coyuntura renovada. Todos los días lo sale. Lo importante es la diversidad de temas que tiene el portal, porque tocamos todos los temas de actualidad, universitario, educación, salud, ¿Puedo hacer política? un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Hay Sí, gente obvio. muy avesada, que no puedo nombrar porque me pidieron que no los nombre, que le ha gustado muchísimo y halaga mucho el portal. Sí. Aunque sea una tontería, voy a decir una chapita. La gente de Boedo, cuando yo marqué cómo era la historia de Boedo, que era un lago lleno de gaviotas, cómo nació Boedo, les impactó. Porque hay gente que de un barrio se hace, qué sé yo, se enamora de un barrio y queda ahí plantado. Jamás se hubieran imaginado que Boedo era un charco gigante y gracias a un mazorquero que después termina ahorcado, ¿viste? Asesinado. Sí, fue una buena historia que tuvo mucha repercusión. Además en un portal de un programa que se llama Ciudad Imaginaria, claro, y que vos tocás temas puntuales de cada barrio, ya sea sus plazas, sus bares, el porteño, el vecino se siente identificado. No, soy muy porteño, muchachos. Pero Javi, felicitamos siempre y le preguntamos a Javi porque es como la cabeza del portal, más allá que estamos todos atrás como empujando. Es nuestro director periodístico. Él es el director. El portal está, les voy a explicar, el portal está visto en Canadá, Estados Unidos, en Australia, en Córdoba. En Rusia. No, en Rusia no, porque está prohibido. Pero, no miento porque tengo gente amiga. Y en Estados Unidos, porque Olot está... Marcelo Olot, que va a salir ahora en Estados Unidos. Está fogueando nuestro programa y el portal. Exacto, así que vamos a ser famosos. Aparte es el primer
portal de noticias que tiene un director periodístico económico, que realmente son periodistas. Es un dato interesante. Profesor de la UBA en economía. Como diría un cuentaporotos, ¿viste? Los economistas son los cuentaporotos, ¿viste? ¿Vos sos secretario de qué, Javi? Soy secretario de organización del gremio ADUBA, del gremio de base ADUBA, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Eso lleva mucho trabajo? ¿Es un trabajo más investigativo, organizativo, coyuntural? No, es organizativo del trabajo sindical. Claro. Ahora nosotros todos los beneficios que tiene el gremio, ¿no? de los afiliados al sindicato. Y además nosotros tenemos un trabajo de docente. Yo soy docente de Economía y Administración. Esta semana, el jueves arrancamos en Administración y el lunes arrancamos en Económicas, el CBC quiero decir, ¿no? Sí. Ahí arrancamos allá a dar clase. Eso es uno de los temas. Ahora estamos con los intensivos. Y este mes va a ser raro porque van a haber elecciones. En realidad este mes, no, en abril, va a haber elecciones de estudiantes que van a elegir todas las autoridades del claustro de estudiantes, que después eligen a su vez sus representantes para el Consejo Superior, que a su vez todos juntos, incluso los que van a salir electos ahora, eligen al rector de la Universidad de Buenos Aires. Así que eso también es importante. Como en Córdoba, que es otro tipo de elección, también va a haber elecciones en mayo para la elección del rector. Allá es directo, no es por el voto como en la UBA, pero es importante, ¿no? Dos universidades, las dos, o sea, la Universidad de Córdoba es la más antigua y de Argentina, y que es una de las más importantes del mundo, ¿no? Importante del mundo, y la Universidad y la UBA, que es una de las más importantes del mundo. Exacto. Y es la más grande de la Argentina, de Latinoamérica en realidad. Va a elegir sus autoridades, su rector para el periodo de dentro de 4 años. Ale, ¿qué querés decir? Lo que quería decir con respecto al trabajo que hace él, para el que no conoce el trabajo gremial, un secretario de organización se encarga de toda la logística, de todas las actividades que hace un sindicato. Hay mucho trabajo. No es un dato menor eso, hay un trabajo logístico minucioso para todo. De hecho, él está hablando además que es un docente. Estoy hablando bien de vos, me estáis sorprendiendo a mí. Es raro. No sé si verás el homenaje que te estamos sorprendiendo. Perdón, me estoy sorprendiendo. Pero además creo que el trabajo logístico que hacen, porque además a la actividad gremial generalmente se la bastardea. Por eso te lo pregunté. Entonces digo, él desde su trabajo hay que reconocérselo, porque por eso te lo pregunté. El trabajo sindical es muy bueno desde la logística que se arma todo el año. Lo vemos acá. Yo quería que la gente de los 14 años escribo gracias a Máximo García Reyes, que es el que me enseñó periodismo, como Marcillac, Leguizamón Pondal y García Tuñón. Fueron mis profesores, como diciendo en la casa de los Casi nada, ¿no? Casi nada. García Tuñón, mira vos, sí, no sabía. he tenido buenos profesores. Sí. Muy bien. Pero yo lo conocí en ¿puedo decir una pequeña anécdota? Sí, 30 segundos hasta bueno, Marcelo. Él me regala Viernes de Ceniza. Cuando a mí me gusta un libro, yo pongo una poesía en homenaje al que escribe. Entonces él me saca el libro, maleducado yo, lo ve y dice: vos vas a tener buen futuro en las letras. Y me hace una pequeña esquelita. Yo le saco el libro y digo: no me gusta que me escriban los libros. Y me dice que mi papá bautizo, dice: maleducado, fíjate que te lo dedica. García Tuñón me dedicó el libro Viernes de Ceniza, que me encantó, y autografiado por él. Sí, lo voy a mostrar. Así que traer un día. ¿Podemos salir ya con Marcelo Jolot? ¿Está al aire? Marcelo, estás al aire, te habla Angie y todo el equipo de Ciudad Imaginaria acá. ¿Cómo estás? Buenos días, Angie, buenos días a todo el equipo. ¿Qué haces, Marcelito? ¿Cómo andás, te va? Marcelo? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Javier, Alejandro, Miguel y yo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿cómo están ustedes? Acá bien, digamos, en la Argentina, vos estás en Estados Unidos, pero hay gente que está en situaciones límites en Rusia, ¿no? En Ucrania. Y nosotros hablamos el domingo a raíz del asesinato del periodista que supuestamente era del Times, que al final no, pero había colaborado con el New York Times. Bueno, un periodista, ¿no? Digamos, no es menor o mayor que maten a un periodista, a un doctor, a la mujer embarazada, etcétera. Y el niño. No, pero sí marca, a mi parecer y de mucha gente, un límite. O sea, si sabían que mataban a el New York Times, sabemos muy bien que vas un poco aleja al menos informativo, ¿no? De cierta parte de Occidente y me estás mandando un mensaje.
Y yo quería hablar con vos, en realidad yo no, todo el equipo, y queríamos hablar con vos, a ver cómo se tomó este asesinato en Estados Unidos, si cambió algo, si están más preocupados. La vi a la vicepresidenta de Estados Unidos hablando ayer enérgicamente de toda la ayuda que estaban enviando a Ucrania, y con una conferencia de prensa que creo que fue la primera que dio ella tan importante sobre el tema. Danos un panorama, Marcelo, por favor. Evidentemente la muerte de no solamente de un periodista, sino de todo lo que está pasando, produce un impacto. Eso sin lugar a dudas. En este caso, no solamente la vicepresidente, sino que el mismo presidente Joe Biden había hecho una declaración al respecto. De ahí la importancia para el Estado y demás, y lo que produce siempre tiene distintas vertientes. Preocupa permanentemente si esto se va a extender. Evidentemente que dentro del ajedrez fatal que veníamos hablando semanas atrás, antes de que se produjera, tiene una proyección que nadie sabe cuál es el resultado final. Lamentablemente, a lo largo de distintas guerras, de todas las guerras, siempre ha habido muertes de esta naturaleza, más allá de la muerte de los civiles y de los soldados de ambas partes. Periodistas, obviamente, que su trabajo corren el riesgo las 24 Marce, perdón, se corta mucho. Sí. Marcelo. Marce, perdón, te podés quedar muy fijo en un lugar porque se corta mucho y queríamos ir bien. Por ahí no se mueve y sale así. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, pero antes de que entre Javier con una pregunta muy importante que tiene para hacerte, quería ir como directo a cómo impactó esa muerte del periodista en Estados Unidos y qué pasó con el discurso ayer de la vicepresidenta y si hay un poquito más de alteración o preocupación en Estados Unidos por la guerra o no. Sí, para aclarar la parte técnica, no me he movido para nada, o sea, debe ser otro el problema, no el movimiento. Pero ahora se te escucha mejor, Ahora se te escucha mejor. Sigamos. Perfecto. Y el impacto en este momento es más, que era lo que habíamos hablado la semana pasada, es más en el bolsillo que lo que acabamos de comentar. O sea, para llenar un tanque de nafta salía $50, ahora sale 70 o $72. Claro. Y aparte no solamente sube la nafta, sino que va subiendo permanentemente todo cuando vas al supermercado. Sí, están viviendo una inflación superior a la que ya venían viviendo en el gobierno. Que el norteamericano, aclaremos, no está acostumbrado. Sí, aunque el último periodo de tiempo desde que asumió Biden. O sea, fuera de Trump. Con Trump no. Con los otros gobiernos tampoco, de hecho había esta inflación. Pero perdón, ¿es solo por eso o también porque tienen miedo o porque están preocupados? Igual a mí me preocupa más que eso, a mí me preocupa lo otro que dijo, que varios portales los han publicado, que lo que dijo los estadounidenses es que China ha expresado la disposición para ayudar a Rusia en Ucrania. A mí lo que más me asusta es eso, más que lo de la muerte, que la verdad que es un tema, hay que ver qué pasó, pero me preocupa más que intervenga China, que es una potencia mundial. Noche y hoy dijo eso, entonces digo, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan ustedes? Si es que solo lo tituló un portal y es que es solo de un portal que por lo general no está tan a favor del gobierno, o qué es lo que pasó en realidad. Vamos paso a paso, esto se va desarrollando muy técnicamente, independientemente de que algunos resultados que esperaba Putin en avanzar más rápido o en encontrar menor resistencia, no la esperaban, y a una menor respuesta también a defensa de los militares y de la cantidad de aviones y de blindados que fueron perdiendo. Obviamente que el daño es para ambas partes. El uno es más grande, otro
es un poco menos, pero daño al fin. Es una situación que se va moviendo muy lentamente respecto de si pensaban que iban a tener una blitzkrieg, o sea, un ataque relámpago, fácilmente el gobierno se iba a dejar dominar en esta situación. No imaginaban una resistencia tan al estilo que están en este momento. Respecto de la ayuda de China, China es muy cauta, ellos tienen un plan de largo alcance, que es entre 80 y 100 años y demás, que obviamente empezaron hace más de 30 años en esta carrera, y no van a renunciar tan fácilmente por una ayuda que sí se le puede prestar a Rusia, porque contraería el estado inmenso que tiene con Estados Unidos y todos sus asociados, que son sus mayores clientes. O sea, pensemos eso, o sea, en todo país, también en toda guerra, hay intereses. Los intereses están por encima de muchas conveniencias. Claro, los económicos. De tratados, obviamente. O sea, siempre van a lo que más le conviene. Pueden hacer una proyección futura, llegamos hasta acá, negociamos por allá y nos ponemos de acuerdo, pero piensen o no, pero piensen una cosa, en este momento que habían tenido varias reuniones en persona, ahora las están teniendo por internet, ambas partes, con toda la influencia que tiene todo ello. ¿A dónde se va a llegar? En este momento los mayores expertos del mundo, que incluso los que han pronosticado que sí iba a invadir Putin, no saben qué es la resultante de mañana. O sea, es un interrogante, es una intriga. ¿Hasta dónde? En este momento, el impacto económico de Rusia es tremendo. La economía de Rusia funciona de esta manera. Sí, y también está complicada la economía de Estados Unidos, ¿no? Como también para darle, porque se supo la inflación de este último periodo de año y llegó a los 2 dígitos, que es increíble, ¿no? Nosotros decimos 2 dígitos, 10%, estaríamos felices, pero en Estados Unidos que no... Pero eso no creo que de la guerra, ¿eh? No sé, eso es una de las cuestiones que hay que preguntar. Yo creo que impacta y después se la suba, como dijiste vos, de la nafta y del petróleo. ¿Puedo preguntar algo? Perdón. Dale. Yo creo que Rusia subestimó la capacidad de resistir de Ucrania. Y entonces es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando se fueron a Grecia, los griegos le hicieron una guerra a los nazis de tal manera que casi más terminan derrotados. No se olviden de esa historia, ¿no? Yo creo que subestimaron mucho, ¿eh? Sí, Miguel, en ese punto estás acertado, por eso al principio comentaba que pensaban en una blitzkrieg, en un ataque relámpago, y evidentemente están siendo frenados. Obviamente que la ayuda que recibe Ucrania en este momento en armas y demás es un factor de defensa tremendo, que no esperaban ellos que sucediera. O sea, esperaban una situación más fácil, como en el caso de Crimea y como en el caso de Chechenia. Claro. Otra cosa, Olot, yo vi que estaban armando bombas molotov, me están haciendo como guerra de guerrilla, y yo creo que ahí es donde los rusos van a tener muchísimas pérdidas, porque yo he visto cadáveres calcinados y quemados algunos móviles, que esa información no llega acá, pero veo que están haciendo una guerra de guerrilla, una resistencia bastante importante. En toda guerra se ocultan la parte desgraciada y la parte más negativa de la misma, pero desgraciadamente sucede. De la misma manera que no se puede creer en las cifras hasta contar los faltantes, ¿verdad? Y los heridos.
en decir tal cantidad por un lado, tal cantidad por el otro. En el otro aspecto, la defensa de lo que sería casa por casa, como bien decimos, desde la bomba Molotov hasta mejores armamentos en los que están recibiendo, evidentemente que para nada le va a ser a Putin fácil poder dominar una situación de esta naturaleza. A ver, Marcelo, Alejandro. ¿cómo andás? Bien. Te hago una consulta, Alejandro, acá de Buenos Aires. Te hago dos consultas. Sí, la primera, quería saber si Estados Unidos, qué dice la población de Estados Unidos, si el gobierno de Biden va a mandar tropas, que es una gran incógnita, si se va a mover tropa norteamericana para esa región donde está la guerra ahora. Y la segunda, ¿qué dice la opinión pública con respecto a la reunión que tuvo el gobierno de Estados Unidos con Venezuela por el tema petróleo? Buenísimo, sí. Ese tema, buenísimo. Sí, una cosa acotada con el petróleo. Ustedes saben que hoy está bajando el petróleo a nivel internacional porque el canciller de Rusia dijo que quería continuar con el pacto de Irán que se firmó hace unos días, que se firmó en el 2015, para desmovilizar todo eso que dijimos recién del atómico. Esto del canciller hace un rato lo dijo. Perdón, ¿qué quiere decir eso, Javi y Marcelo? ¿Que se está bajando Rusia no se está bajando, está bajando de lo atómico. Y dijo que la idea es eso, con tal de que le saquen las cláusulas contra Teherán que le pusieron. ¿Está empezando a perder, podemos decir? No, está perdiendo a hacer negociaciones. Que no es poco. Creo que es una estrategia. ¿Qué te parece esto, Marcelo? La primera parte, si yo supiera si Estados Unidos va a mandar tropas o no, la Casa Blanca no me tendría en mi actual situación de distancia, sino que me tendría que de toda esta planificación. Respecto de lo otro, más allá de que el petróleo de Venezuela no es de la primera calidad que Estados Unidos acostumbra a tener, porque lo utiliza de otra manera, aparte lo tienen que refinar y demás, está abriendo una puerta, pero el faltante de esa calidad de petróleo y demás no resolvería la situación. Claro. Pero sí está captando un interés, o sea, en política es, cuando es una política inteligente, es adelantarse a los hechos. Sí, pero toda... qué es lo que va a pasar. Sí, la pregunta me parece que iba, conociéndolo un poco a Alejandro, por más que no lo quiera, yo lo interpreto, si políticamente, ¿no? ¿Cómo impacta? Porque siempre Estados Unidos estuvo en contra, acuérdense en su momento cuando iba Bush, que lo que decía Chávez, ¿no? Ahí viene, hay olor a azufre y demás. ¿Cómo eso repercute en la sociedad estadounidense? Gracias, Javier. Mi pregunta era, porque no me parece menor que haya una reunión con Venezuela. Dice qué lindo que es Biden y las banderitas, sí, bla, bla, bla. ¿No? Es algo nuevo en los últimos 30 años de historia, 40. Y también, Marcelo, mi pregunta con respecto a si enviaban tropas o no es por esto de cómo venía la opinión pública para con el gobierno de Biden. O sea, hay un rum sobre esto. Exactamente, porque hasta ahora todos los aliados a Ucrania han enviado solamente armamento y evidentemente le está dando resultado, pero quería saber si va a haber un envío de tropas, porque históricamente Estados Unidos envía tropa a cuanto conflicto bélicos está en el globo. Por eso eran mis dos preguntas, tenía que ver, que me parecía que dentro de la política del gobierno de Estados Unidos me parecen dos datos no menores para tener en cuenta. Primero, has dado en el blanco. Segundo, es correcto lo que has dicho. Lo que pasa que a la opinión pública, sobre todo, que es tan potable en Estados Unidos, la tenés que ir preparando como ha sucedido en otras situaciones bélicas. Okay. O sea, no hay una resolución inmediata porque no es el momento político, bélico, un movimiento de esta naturaleza hoy. Perfecto. Mañana nadie lo sabe. Claro. Pero con el termómetro que tenemos en este instante, hay preocupación, sí, pero no es el momento político, psicológico
para que manden tropas americanas. Excelente. Te voy a hacer una de las últimas preguntas porque sabemos que te tenés que tomar un avión y acá seguimos con la coyuntura argentina que también se mueve muchísimo. Vaticano. Bien. Vaticano. ¿Qué opinás de todas las expresiones que todos los días nuestro padre Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, dice desde el Vaticano, como gritos de paren la guerra, paren la masacre? Sabemos que no es poco, porque generalmente en conflictos, en situaciones, los papas en general no dicen muchas cosas, pero es una de las primeras veces, creo, que tan enérgicamente el Vaticano está diciendo algo. Cuando está diciendo algo el Vaticano, ¿está haciendo algo también? ¿Vos ves que hay una participación por abajo que puede haber del Vaticano, así como lo hay en tantos conflictos aún económicos? Independientemente de todo lo que acabamos de decir, voy a ser categórico. Es exactamente lo de siempre. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? Que son pedidos de paz, pero que chocan con una realidad que va más allá de cualquier sentimiento de paren la guerra, paren esta situación, continúen a través de todo tipo de conversaciones y demás. Si revuelve es lo mismo. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Marcelo, te No. agradecemos Muchas muchísimo gracias, Marcelo, que estés desde Estados Unidos y moviéndote dentro de Estados Unidos por comunicarte y darnos el panorama de la guerra desde allá. Acá, sobre todo, Alejandro está muy interesado en hablar el lunes que viene con vos sobre la realidad pura de Estados Unidos, sobre Estados Unidos, claro, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar para el lunes que viene y te mandamos un beso, te agradecemos mucho. No, incluso para Alejandro, sí, todo lo que quiera, con todo gusto, y si querés me llamás por línea privada y conversamos. Dale, paso, me parece genial, sobre vamos todo porque el tema. muy pocos programas de radio tienen la posibilidad de tener una persona en Estados Unidos que nos cuente qué es lo que está pasando en un momento histórico a nivel mundial, y tu palabra para mí me parece ilustrativa y gráfica de lo que está pasando en el habitante de Estados Unidos profundo ante esta realidad de un gobierno democrático como el de Biden, ¿no? Te agradezco y les agradezco a todo el equipo. Un abrazo, Marcelo. Gracias, un abrazo. No podemos llegar en la total profundidad. No, pero ha sido un gran panorama. Te agradecemos un montón y hablamos el lunes que viene. Después hablamos por privado. Gracias, Marcelo. A ustedes, que tengan.
Bueno. Escuchando a Arcade Fire. ¿Qué tal? Bueno. Hoy van a ser temas elegidos por Alejandro. Bueno. También vas a hacer un tributo, por supuesto, Bien. a la bestia de Fito Bueno, Páez. muchas gracias porque se ha democratizado la medio tema, te digo. No, pero se ha democratizado. Igual es una canción muy larga, así que le agradezco a Angie que me dejó, le mandé una lista tipo de Schindler de canciones y me dejó meter un par, bueno, cosa que está muy bien. Estamos escuchando una banda canadiense, se llama Arcade Fire, es un sexteto que se formó en el año 2001 y tiene una particularidad que el cantante y la corista son pareja y además todos los músicos tocan varios instrumentos. Guitarra, bajo, batería, violín, cello, acordeón, son músicos de así carrera. Suenan, ¿no? Así suenan como una, y casi todas sus canciones tienen esa épica que estábamos escuchando recién. Y yo los empecé a escuchar porque yo soy muy fanático de David Bowie, que para mí es el número uno de todos. Sabemos en que toda lo la amamos. historia de la música. Sí. Y él lo escuchaba mucho de esto. De hecho, esta canción que es de su primer disco que se llama Funeral, Bowie le regaló a varios amigos. Compró como centenares de discos y dijo, escuchen esto, escuchen lo otro, escuchen esto, escuchen lo otro. Y la verdad que la banda es excelente porque hace rock, hace pop y es aclamada por la crítica y vino a Argentina 2 veces y me parece muy interesante que cualquiera que quiera escuchar buena música y donde el rock pasa por un montón de géneros, escuchen Arcade Fire. Bueno, Hermoso, hablando de banda Efeméride. fanática, ¿no? Y se lanza en la banda de Kiss llamado Destroyer. ¿Cuándo? En 1976. Ahí está, es el cuarto disco de la banda hard rock. Se lanza Destroyer. Bueno. Discazo de Kiss. Bueno, primer puesto en Alemania, New York, Nueva Zelanda. Disco de oro y de platino. Y para terminar con un poquito de las efemérides, se cumple un nuevo aniversario de la creación de Mafalda, creado por Joaquín Salvador Lavado. ¿Cuánto se cumple? ¿Sabés que no tengo pero ¿Qué tenemos? Nacido en 1932 y muerto en el 2020, fue dibujante, caricaturista y humorista. Y esa mente... Y es un genio. Un genio. Chicos, esas mentes que tienen los grandes... cuando no dejan de ser chicos, pero el mensaje igual es tan grande, yo tengo, ¿no? como recordatorio, cuando se le entregó... ¿Lo podés mostrar ahí? Sí, cómo no. Mostrá ahí tu foto. Fue premiado como... Más acá, dice. Más acá, ahí. Bueno, sí, más acá. Nació en Dale. No. Bueno. Sí. No, está chequeado. El de bigotes 1932. 1932. El de bigote es el que está hablando. El de bigote que está viendo, nosotros señora. le regalamos como destacado. Aunque no lo crean, el es de bigotes es un conocido de la mesa. No es un conocido de no la es un mesa. rey de Qatar, sino que es Miguel. Es pura casualidad que bueno, pero era una persona muy abierta y muy buena persona. Un talento, un genio, talento genial. de los mejores artistas. Bueno, yo tuve la participación en la entrega de como destacado de la cultura en la legislatura porteña en el Salón Dorado. Perdón, que yo tengo que decir esto, porque lo tenía que decir una vez. ¿Qué? Que se la dan a cualquiera también. Perdón. Me han Sí, pasado bueno. Sí. A Mirta se lo ha dado a Mirta Legrand, coincido con Tinelli. Yani, Bueno. con Angie, perdón. Ay, Janis, qué lindo. Janis es mi mejor amiga, por eso. Vos sos mi segunda. Yo por Janis Joplin me encanta. No, como la película de Almodóvar que se llama Claro. Janis. Bueno, han dado premios yo no quiero a dar impresentables. Hace 20 años que No, estoy en la legislatura. Le siguen dando premios, no, realmente a gente no honorable y hasta peligrosa socialmente. O sea, de verdad, no voy a dar nombres, pero además han traído gente que, por ejemplo, cuando se le dio el premio a Tinelli, a los destacados, la gente que estable de ahí, no quería dejar que trabajáramos nosotros. No entiendo. No nos dejaba entrar en el salón. Porque seguro que había una exclusividad con el canal. Pero nosotros somos los dueños de la casa y hablamos con la dirección. ¿Y cómo actuó la casa ahí? Trajimos el sindicato. Los muchachos del bombo, ¿sabe qué? Se terminó el privilegio. Además, una cosa, si vos venís a la casa ajena para que te den un premio y vos tenés la soberbia de decir, vos no entrás, muchacho, eso es privación del trabajo laboral de los periodistas. Voy a volver aquí, que voy a dar un dato de color. Dale. El primer cassette que me compré cuando era muy joven,
tipo... Races of the Night. No, el primer cassette que tuve en cassette en la década del 80. ¿Cassette? Cassette. Se le cayó a la gente ahí, el calendario. A los ahí me centennials. parece... Yo no sé. Me parece que no sabe que era un cassette. La operadora. La operadora. No creo que una operadora no sepa lo que es un cassette. Se dedica a eso. O sea que Sí. claro, lo habrá visto de Bueno, algún ¿cuál lado. fue, Ale? Fue Dinastía de Kiss. Y el segundo fue The Game de Queen. Después mejoré y empecé a escuchar a Bowie. Pero ustedes se ríen con lo del cassette, pero el otro día estaba dando clase y puse un ejemplo de un cassette. No, bueno, como un cassette. Y claro, todos me quedaban mirando. 18, 19 años. Pero para 18, 19 años. La realidad es que no viviste el cassette. No, claro. Yo creo que no viviste el CD a los 18, 19 años porque vos... Yo sé lo que era filmar en 8 milímetros y no era mío. Pero vos no tenés 18 años. Pero mi amor, no filmaban en 8 milímetros. Disculpen, muchachos. Bueno, cuando hablan de periodismo, uno no se puede olvidar de la linotipia, el stencil, la prueba galera. O daguerrotipos. Claro, a ver. Todo eso que dijiste no sé bien qué es. Bueno, Sí, eso no, era de la época donde... Pero estudiamos en historia. Claro, Bueno, pero igual hay que... era el periodismo. Hoy por hoy, y sobre Claro. todo los medios de comunicación, hay que aclarar todo porque hay mucha gente joven Claro. que no ha vivido un montón de... Pero objetos y fuera de broma, artefactos. si vos tenés un promedio de 20 años o sub-20, ¿no? Estaría... Y no sos un súper interesado por muchas cosas. Claro. Si sos sub-20 y te dedicas y estás estudiando para contador, no tenés necesidad de saber Exactamente. todo. Claro. Y de hecho el cassette capaz que ni lo viste y capaz que tu papá los cassettes los tiró porque se pegan las cintas de los Exacto. cassettes. Entonces, ¿para qué tendrías cassette en tu casa? Chicos, qué infiernos que pasamos con los cassettes. ¿Para qué tendrías tus cassettes después de 10 años en tu casa? Y de hecho ni CDs algunos tienen. Yo ya. compraba la Virome Vic solo para rebobinar los cassettes. desarrollar. Bueno, pero a ver, Dijo la marca encima. Perdón, pero no importa, él- pero a ver, a mí me gustó siempre los inicios de lo que es el periodismo, porque yo era el periodista donde hacía la prueba de galera, donde poníamos la media sábana en una plana, viejo, ¿no? Pasábamos el rodillo, dábamos la vuelta, estaban los clichés y las letras, y la linotipio, que era Claro, plomo en sangre. Hay que decir, Plomo en sangre, al malísimo. oyente que vos fuiste compañero de Gutenberg. Claro, No, es verdad. Pero no deja de ser una satisfacción saber los inicios Por de lo que es supuesto, el hermoso. periodismo. Nadie puede alejarse de lo que es las raíces. Si uno es De inquieto, nada, no solo el periodismo, uno es inquieto, obvio. tienen que saber un poco No, claro. mucho para atrás. Porque No solo entonces... tiene, a mí me fascina. ¿sabes? Claro, No es bueno, porque tengo- a mí siempre fui curioso y me fascina esos inicios porque yo lo viví. Está perfecto. Agarraban un periódico y me decían, recortá, armá, 6 columnas, 2 columnas, 6 milímetros. Eso es fascinante. Bueno, hay jóvenes hoy por Bueno. hoy que no saben lo que existen canales de aire en la televisión. Exacto, tal cual. Viven con plataformas o se informan por YouTube Por o YouTube. otros. Entonces digo, Y no eso saben no lo es que bueno, es un canal de aire. Bueno, son No, momentos. no es ni bueno ni malo, Son es movimientos distinto. sociales Claro. y bueno, hay que adaptarse Es a eso. distinto y es verdad lo de los canales de aires y hay gente que no tiene hoy en día, mucha gente que no tiene televisión en la casa y son de nuestra edad, que Claro. tienen canas, ¿no? Exactamente. Digo para que no, tampoco es un cambio, un paradigma que cambia, no es solo los chicos. Pero fuera de broma, a mí me llamó mucho la atención que a veces tiras algunas anécdotas con estas cosas y nada, es como que una vez dijimos, no, bueno, pues en ese momento... Yo creo que tenía 18, 19 años, yo le decía, no, bueno, el celular no teníamos. Claro, uno me preguntó, ¿y el celular no la llamaste? Claro. No me acuerdo que estábamos hablando. Pero nosotros en ese Y- tiempo tenemos la zapatilla, que era un No, ladrillo. no, Claro, es yo un te estoy, niño. yo no viví la zapatilla, no sé qué es la zapatilla. Era un ladrillo Claro. que hablábamos. Pará, dejalo, Pero, porque eres un nene. pero claro, no, entonces digo, no, yo lo que conectaba la anécdota es que, claro, en el celular tenía una persona, 2 en la clase, y vos cuando te tenías que juntar con una persona para ratearte, por ejemplo, que era lo que estábamos hablando, te tenías que llegar, si no llegabas, si llegabas media hora tarde, esto fue porque llegó 1 hora tarde a rendir el examen la persona y obviamente no lo rindió claramente porque Claro. era otra vez. Yo digo, no, yo mandé por WhatsApp y por WhatsApp están todos en examen. Le digo, Claro. ¿qué importa que mandaste por WhatsApp? Claro. Mirá si te pasaba esto y ahí le conté. Nosotros cuando nos rateábamos, si no llegabas a la hora El que profe tenías cuando que se llegar, ratea. sí, ¿qué tiene de malo? Claro. No siempre fue. ¿Que vos no te rateaste? No Aparte- mientas. Aparte en la universidad el que va estudia y el que no estudia y deja, porque no es obligatorio estudiar. En el secundario es Muy bien. otra cosa. Cuando vos te ibas y te rateabas y tenías que planear algo o un plan de salida, porque fueron las dos cosas pasadas, si vos no Exacto. llegabas,
a jugar, ibas y cambiabas el lugar de donde ibas a jugar al fútbol, no jugabas. Claro. Y no te juntabas a tomar con nadie, porque no podías ir y decir dónde estás si llegas tarde. Eso también cambió, ¿no? Dos ejemplos con respecto a la comunicación cotidiana. Hay gente joven que no sabe lo que es un teléfono de línea. Claro. Exacto. Y hay gente joven que no habla por teléfono. Que Es no hay gente llamados joven, por teléfono. Gente joven, no, nosotros mismos. No, yo hablo por teléfono, por supuesto. Yo también. Yo también. Sí, Me yo gustaría hablo hablar por menos. Hablo Yo le por explico. celular, pero hablo por teléfono. Sí. Pero hay gente joven que no sabe lo que es atender el teléfono. Tienen No, el teléfono, pero- el celular en vibrador y se comunican todo por No me gusta, WhatsApp, claro. Telegram y todas estas. Por Y Instagram se comunica y mucha gente gente por también. Instagram. Ay, totalmente, Javi. ¿Cómo? Y eso que es incómodo. Yo no, ¿eh? yo no, pero sí ¿Y conozco eso mucha que es gente que se incómodo? comunica, los chicos también por TikTok, de hecho, muchos se comunican comunican por ahí. y Se la verdad es informan que- por TikTok. y se informan por TikTok. Se también. informan Bueno. por Twitch. Todo Usted, el tiempo. perdón. Por Twitch sí, y después, por ejemplo, por YouTube hay muchos que tienen canal que son de los dos lados y muchas veces, o sea, transmiten. Dijimos todas las plataformas, así que no hay problema. Sí, claro. Por la Sí. publicidad, pero digo, que se informan y la realidad es que hay partidos que, cuando yo me acuerdo de nosotros cuando no podías ir a la cancha o no podías verlo el partido porque no pagabas, que en nuestra época también se pagaba, ¿no? Claro. Porque también hay que recordarse que en esa época pagábamos todo y veíamos el resumen de fútbol de primera a las 10 de la noche. Exacto. O Pero- todos los goles en Canal O todos los goles, claro. Teníamos que esperar hasta las 10 de la noche para ver el resumen de los goles. Exacto. Mi viejo lo Pero, veía. pero digo, por YouTube pasan y comentan el partido como si fuera tal cual radio con chicos de su edad, ¿no? Que es una Exacto. cosa nueva. En YouTube Bueno. hay de todo. Si no sabes operar a corazón abierto en YouTube lo puedes hacer Exacto. tranquilamente. Porque hay de Perfecto. todo. Todo está en YouTube. Ahora, Yo puedo fíjese- ser cirujano mañana. Mañana voy a operar a alguien. Claro, Lo saco de YouTube, claro. seguro. A ver, Está Jorge en línea. bueno, Cerremos. para terminar, ¿no es fascinante recordar esas cosas, Por volver supuesto. atrás y volver hacia adelante? Donde esas explicaciones a esta jovencita que está atrás de la pecera. Que se está burlando de nosotros. Claro, se está Hay que decirlo. olvídate. Que Tere Mármol se está burlando de. Claro, Yo siempre tampoco tiene tengo teléfono. Claro, bueno, pero bueno, vamos a Jorge. Jorgito Ávila. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Angie, un beso. Oíste, viste qué tema, ¿no? Un saludo para todos, ¿eh? Vos sos Para periodista todo el también del Stensi y de la linotipia, ¿o no? ¿O no? Y realmente es todo una experiencia haber pasado desde la década del 60 hasta la fecha por todos los modelos de comunicación que se diseñaron a nivel masivo. Exacto. Convengamos que después de la Segunda Guerra Mundial, yo pertenezco obviamente a la llamada generación Baby Boomer, How are you? cambiaron totalmente los paradigmas de comunicación. Se aceleró muchísimo hasta el día de hoy, en el cual la aceleración y la velocidad, como diría Paul Virilio, supera la capacidad de inteligencia de mucha gente. Claro. Esa nostalgia de recordar cuando hacíamos la prueba de galera en la plana, pasar la tinta en la plana y pasar la Saber media leer sábana. al revés, saber leer al revés las líneas. Exacto. Porque la lineotipia se hace de derecha a izquierda, Claro. había que leer. Y el cliché, O sea, el a saber cliché, cómo- el cliché era la famosa foto. ¿eh? ¿Cómo? El cliché era la famosa foto que se veía al revés y nosotros corregíamos los errores de Exacto. de la plana. ¿Eh? Qué cosa. Exactamente. En tal sentido, hay que reconocer la capacidad que tenemos en los que hacen nuestro sitio de Ciudad Imaginaria para Mucho más corregir fácil. y para tener adelante todas las propuestas. Es mucho más fácil, es mucho más fácil. Hablando un Felicitación muy poco- grande para todos los que hacen la página de Ciudad Imaginaria, que se lee mucho por otra parte. Bueno, Sí, ahí yo te quería hacer una pregunta de uno de tus dos, porque vos tenés dos fuertes que cada vez que entras a la página y tu función privada que siempre nos recordás De cine, ¿no? Siempre nos informás y en ciudadimaginaria.com.ar lo publicás, es uno de tus temas. Me interesaría hoy centralizar un poquito en el tema del campo y qué momento con las retenciones, ¿no?
Me gustaría saber qué opinás, qué pasó y ahí también mezclarlo un poquito con Ale, porque fue, corrió. Qué momento, ¿no? Sí, la verdad que yo estuve en el cierre de la Expo Agro, que se pudo realizar finalmente en forma presencial este año en el campo de San Nicolás, en el que es tradicional que se realice. Se hizo una edición extraordinaria. ¿Por qué? Porque veníamos de 2 años en los cuales Expo Agro se hacía en forma online, por Zoom, por webinar, por todas estas plataformas que se han empoderado en la comunicación durante la pandemia especialmente, pero que son tan útiles también. Pero bueno, al ser después de 2 años en forma presencial, fue una explosión realmente de propuestas, de ver toda la maquinaria nueva, toda la tecnología. Hubo un tecnódromo donde se les daba clases a los productores para poder usar, porque mucha gente no conoce a fondo la tecnología que se puede aplicar en los campos, o no la sabe aprovechar a fondo, totalmente, como en el caso de las maquinarias. Yo alcancé a ver maquinarias extraordinarias de varias fábricas importantes de nuestro medio, pero en este caso hubo una particularidad que tuvo Expo Agro. Expo Agro es habitualmente un centro de desfile también para los políticos que se van a exhibir, etcétera, y hacer sus propuestas y ganarse un sector que desde hace años es electoralmente muy codiciado, que es el campo. Este año realmente la gente del campo no salió muy conforme de ese desfile de celebridades que hubo, porque las propuestas que realizaron fueron de muy muy bajo nivel. Yo estuve únicamente en 2 charlas, en 3 charlas, en la de una serie de diputados provinciales del radicalismo por Santa Fe, en la charla de Martín Tetaz, que es diputado por la coalición opositora, Juntos por el Cambio, y en la de Javier Milei, que Avanza Libertad. La de Javier Milei era la que había despertado mayores expectativas, por supuesto. Se llevó él yo creo que llevó bastante gente por sí mismo, por otra parte, y yo escuché su charla y realmente es de una vaguedad y de una reiteración de fórmulas económicas que ya han fracasado eternamente en nuestro país, que llama la atención que se hable de Milei como un candidato a nuevas a futuro, porque no propone prácticamente ninguna solución para el país. Jorge. Por lo tanto, realmente habría que descartarlo. Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Alejandro Sí. te saluda, desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Me gusta decir. Jorge, en la charla que dio Milei, ¿dijo que va a ser candidato a presidente? Porque en estos días lo dijo en programas de televisión. Sí, entre otras tomando el gabinete, humoradas que se mandó, dijo que estaba armando un gabinete porque iba a ser presidente y demás. Sí. La gente lo tomó con bastante con bastante gracia, porque sinceramente de solo escuchar y de ver las propuestas, la gente del campo, que es gente que los productores de verdad, no los hacendados, terratenientes, los tipos que manejan empresas, etcétera, gerentes, CEOs de distintas compañías, que ellos tienen otros intereses. Pero el hombre de al pie, con el cual personalmente yo busco compartir con el productor, el que se levanta a las 5 de la mañana para hablar en castellano, y va al tambo o va al campo a sembrar, a controlar el riego, etcétera. Y con ellos, que pude conversar afortunadamente con muchos de ellos, que nos reencontramos después de mucho tiempo, la impresión, en primer lugar, ya estaban todos convencidos de que el gobierno iba a aumentar las retenciones tarde o temprano, porque aparte era razonable y lógico que
en un momento en el cual hay una crisis tan grande desde el punto de vista económico y tenemos una ganancia extra por el precio de los commodities, cualquier gobierno hubiera hecho una cosa así. Eso me lo decían los productores que entienden la razón. Jorge, sí. Una de las cosas que pasa esta semana y queríamos hablar con vos es que en todos los diarios, inclusive los políticos en general, gente que nunca fue al campo también, está criticando al gobierno por el aumento de las retenciones. Cosa que no sucedió todavía, porque sobre todo, y es lo que queríamos hablar con vos, e ilustrar al oyente, de que para aumentar las retenciones, como tantas otras cosas, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. No es una medida que hace autoritariamente el gobierno nacional a una medida. Entonces, me gustaría que vos expliques, porque lo vas a hacer mucho mejor que yo, de explicar qué es esto de aumento de retenciones y qué tendría que hacer el gobierno para que esto suceda, porque es una medida que no se toma arbitrariamente. Exacto, y una cosa, hay que recordar que como el presupuesto del 2022, el año pasado, cuando se votó en el Senado, no se votó, de hecho... En realidad no se aprobó. No se aprobó, o sea, se votó pero no se aprobó, cayó lo de las retenciones, ¿no? Por eso también es importante el tema hoy que claro, se puso... sí, por eso mismo. La realidad es que en este momento la soja paga un 33% de retención para el producto exportable, que es harina o aceite, que son los dos únicos productos, como decía la otra vez, no hay diversificación de producción, tampoco los productores también son conscientes de eso, y el trigo y el maíz y otros, y el girasol, pagan el 31%. A esas retenciones se les agregaría un 5 o un 10%. Agregaría, no digo que se va a agregar eso. Por otra parte, en el gobierno existen dos líneas de intervención sobre esta problemática. Una es la que maneja el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que recibe los reclamos y los cuestionamientos de los sectores rurales y del gremialismo rural. Y por otro lado, Martín Guzmán, el ministro de Economía, que él observa que los insumos también han crecido. O sea, es cierto, va a haber una ganancia mayor seguramente en las producciones centrales del país por el aumento de los costos internacionales. Pero también va a haber un gasto mayor por parte de los productores al comprar insumos, porque los insumos en materia de fertilizantes, por ejemplo, utilizan gas y utilizan petróleo. Por lo tanto, todo eso, que se va a encarecer mucho, la energía, a lo largo del año, y con la continuidad que para mí es evidente de este conflicto armado de graves consecuencias que mantienen Rusia y Ucrania, hay un balance. Por lo tanto, hay que establecer una línea muy delgada entre lo que se puede subir en retenciones y no esquilmar al productor, porque también tiene gastos que van a ser en dólares, y especialmente de energía. Por otra parte, las cámaras, las federaciones, todas están advirtiendo de que van a tener que utilizar también más energía, sobre todo en el invierno, para poder realizar su trabajo. Jorge, por lo tanto, como decía antes, sí. ¿Estás al tanto de una reunión que va a tener prontamente el presidente de la Nación con un sector del campo por el tema de retenciones y por el tema de los costos que va a tener el campo con esto que vos bien aclarás? Prontamente, que sería hoy, mañana. En estos días, no hay una fecha no hay una oficial, fecha, pero ahora. Esta noche hay una reunión en Olivos con Julián Domínguez, con el ministro de Agricultura, y con Martín Guzmán. O gente allegada a Martín Guzmán. Que ambos funcionarios estuvieron en Expo Agro, ¿no? Tanto Julián Domínguez como el ministro de Economía estuvieron en Exactamente. Y ahí se va a hacer un borrador para poder presentar, posiblemente mañana o pasado, a los referentes de las entidades rurales sobre el nuevo diseño que va a tener la producción del campo, porque evidentemente la situación es muy complicada, hay una guerra de por medio,
hay un aumento de los commodities a nivel internacional y todo eso repercute en nuestra economía de diversas maneras. Una de ellas, uno de los sectores más afectados justamente es el del campo. Y paralelamente todas las industrias que dependen del campo, entre ellas las industrias alimenticias. La inflación puede sufrir muchísimo si no se modifica. Hoy sale, ¿no? Hoy sale, Javier. ¿Cómo? El índice inflacionario hoy sale a las 4 de la tarde, falta un ratito. 5% dicen. 4. Okay. De hecho, es muy interesante, Jorge, esto que vos decís por dos razones. Primero, que sos el primero que se dedica y que está informado y especializado en tema agrario, que la gente del campo ya sabía de que podía modificarse los puntos de las retenciones, es un dato no menor. Y otra cosa, también lo que dijo Guzmán ayer en el Senado de la Nación, donde decía que el tema de la guerra, el conflicto bélico que bien vos mencionabas recién, va a repercutir tanto en la energía como en los alimentos. Y ahí hay un protagonismo, digamos, del campo argentino con esto. Exacto. Por supuesto. Bueno, y en ese sentido hubo muchas charlas. A mí, por eso decía antes, cuando participé de esas charlas, yo sinceramente las de Milei y de Tetaz, a ambos economistas que no aportaron nada nuevo, no fueron trascendentes, las guardé para mí como una anécdota dentro de mi nueva experiencia en Escuadro, donde estoy yendo desde hace más de 25 años. Pero la charla que fue notable, que me pareció muy, muy interesante, fue la que realizó Antonio Farías, que es presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, junto con otros diputados del radicalismo, del Frente Progresista, socialistas, que ellos plantearon una cuestión que es central, que aparte de la producción hay que establecer una mayor sostenibilidad, o sea, mejores condiciones ambientales para desarrollar la producción que se desarrolla. Nosotros no podemos seguir trabajando con la cantidad de agroquímicos que hay actualmente esparcidas en los campos, en los cultivos. De hecho, hay varias provincias, Santiago del Estero, Misiones, que tienen cada vez más limitaciones para el uso del glifosato, que es un producto central en todas las pulverizaciones aéreas, terrestres que se realizan contra los integra los plaguicidas, los insecticidas. Y el glifosato tiene consecuencias en enfermedades a seres humanos también. Sí, evidentemente hay una cuestión que no está totalmente esclarecida, pero que por lo menos en la Unión Europea ya hay un margen de duda importante. Las investigaciones que realizó el comité ad hoc que hizo la Comisión de la Unión Europea para tratar el tema, estableció que hay una incidencia en la salud humana. Por lo tanto, en Europa no se puede usar glifosato abiertamente. Es correcto. Se utilizan ciertos productos, pero en forma muy, muy, muy pausada. Uh-huh. En nuestro país se usa abiertamente, se usa en forma aérea, por ejemplo, que es peligroso. Hay algunas provincias que prohibieron el uso, ¿no, Jorge, de glifosato? Sí. Bueno, justamente en Santa Fe, como es una provincia muy extensa y tiene diferentes problemáticas en sus regiones, varias regiones tienen establecido una restricción para el uso de glifosato, otras no, están tratando de aunar ese criterio, porque además los diputados que te comentaba, que son los que me resultaron más interesantes de escuchar, ellos dicen que la guerra, además de la bélica que estamos actualmente presenciando, en el futuro también va a ser una guerra comercial. O sea, vamos a tener consecuencias comerciales importantes, especialmente porque nuestro principal destino como país exportador es China, y China ya prácticamente está involucrada en el conflicto. Rusia además también es otro país importante para las exportaciones argentinas. Entonces ellos planteaban diseñar
una política para ese futuro, de acá a 5 años, que nos permita lograr una mayor producción, mejores condiciones ambientales y mayor seguridad alimentaria para la población. Esos fueron los 3 ejes que, desde mi punto de vista, son los más destacados. Después, en el resto de Expo Agro, puedo hablar durante horas sobre las maravillas que vi en materia de maquinarias, de aplicaciones, de AgTech, de un montón de cosas. Pero los productores de todos los días estaban interesados en eso, básicamente, en saber cuáles son las orientaciones no tanto de las entidades gremiales del campo, porque realmente ya han demostrado que tienen una coloratura política determinada que difiere constantemente de los intereses reales de los productores que se convocan mañana a mañana en muchos lugares del país. Y también ese es otro punto, empezar a potenciar las economías regionales, básicamente, ¿no? Hay determinadas producciones que no son en este momento beneficiadas por la situación. Una de ellas, por ejemplo, está el vino. La última vendimia no fue buena, y hay muchas otras producciones de índole agrícola que lamentablemente están sufriendo en nuestro país, mientras que en otros países regionales, Brasil, Bolivia, Chile, están creciendo. ¿Por qué? Porque tienen una mejor conducción desde el punto de vista estratégico, tanto a nivel Estado como a nivel privado, de aquellos que deben dirigir el proceso productivo. Si no, de otra manera, no se explica que Brasil esté produciendo el doble de soja que estamos produciendo en Argentina. Eso es algo llamativo. ¿Cómo lograron los brasileños lograr producir el doble de cantidad? Estamos hablando en términos estrictos, o sea, Argentina producía, 60 millones de toneladas y Brasil producía 70. Y ahora Argentina produce 90 millones de toneladas y Brasil produce 300 millones de toneladas. Es un dato importante y ahí para que entendamos cómo funciona y cómo funciona todo, ¿no? También hay que tener en cuenta que Brasil hizo un desmacelado importante de mucha de su selva para poder producir, ¿no? También eso es un tema, ¿no? Sí, pero hay que parte del Amazonas que es de público conocimiento que se quemó para hace mucho tiempo y se sigue destruyendo. Un cambio del clima, del medio ambiente a nivel mundial. Eso también hicieron un desastre. Por eso digo que ojo con eso, porque también no es solo la producción, sino también todo lo que desmalezaron. Los diputados radicales, eso es lo que planteaban estos diputados radicales del Frente Progresista, del socialismo santafesino, la necesidad de mantener una producción sustentable que garantice la seguridad alimentaria. Claro. Perfecto. Y sobre todo conservar la salud de la población. Jorgito, tenemos que ir cerrando. La última pregunta y nos va a quedar cine para la semana que viene, además de que la gente puede entrar al portal y siempre te adelantás absolutamente una semana a todas las publicaciones nacionales, pues yo veo sobre todo porque me llega Diario La Nación los domingos y hablan 2 semanas después lo que vos ya hablaste acá o en el portal, así que espectacular siempre. Pero para terminar con el tema campo, acá se estaba hablando en el corte recuerdan chicos, obvio, el país lo recuerda, la 125 que tuvo que pasar por el Congreso, volviendo a hablar de las retenciones porque la gente lo tiene muy encima, claro, ¿no? Y hasta con miedo quizás. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Y cómo nos va a influir a todos nosotros, los ciudadanos de pie? En esta coyuntura hay una diferencia notable con la época del 2008, cuando fue el tratamiento de la resolución de las retenciones móviles propuestas por el actual diputado, el senador, Martín Lustó. Ex ministro de Economía en ese momento, ¿no? Ex ministro de Economía, exactamente. Del gobierno de Cristina. Del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad,
mi impresión es que va a haber una modificación en el régimen, se va a incrementar, va a haber una moderación, tanto por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo, para no ahogar la producción y sí para potenciarla. Así que esperemos que el tratamiento sea acordado adecuadamente, que haya un buen debate al respecto y que se convoquen a los sectores realmente participativos del campo, para que no se transforme nuevamente en un River Boca político que no sirve para nada. ¿Qué pasó? Gracias, Jorge, te agradecemos muchísimo y hablamos el lunes que viene. Y la gente puede leer las notas de Jorge en ciudadimaginaria.com.ar. Perfecto, gracias, Jorgito. Muchas gracias. Chao, Jorge. Un beso grande. Chao, Jorge. Bueno, estamos con Jean Morí de los ratones paranoicos, pero antes de decir más efemérides, este es otro tema elegido por Alejandro. Muchas gracias por dejarme elegir canciones, podemos hacerlo todos, esto es más democracia. Esta canción vino a cuento, ¿sabes por qué? La semana pasada uno de los temas del en manera de espectáculo es una pelea que hubo con René, de Residente, es Calle 13, que hizo una canción en una sesión que hace con un productor musical trapero argentino que se llama Bizarrap contra J Balvin, que es un... Entonces, toda esa pelea me llevó a decir ¿cuándo hay internas entre músicos? Y recordé en el rock nacional esta canción que es de los Ratones Paranoicos, se llama Ya Morí, del año 91, del disco Ferias Lunáticas, para mí el mejor disco de los Ratones Paranoicos. Es una canción contra el Indio Solari, porque hubo una pelea entre ellos. Exacto, interesante. Sí, tal cual. Sí, el Indio le hace una canción porque lo bardeaba con esto de querer hacer un store. Exacto. Ya me va a salir. Bueno, después lo vamos a buscar. Pero y esta canción... La respuesta a eso. Exactamente, es una respuesta, y si uno sigue la letra, tiene mucho que ver con esto de cómo es el indio, cómo se para el Indio Solari con respecto a la vida y demás. Sí. Y igual de interna que vos hablás, aparte de esa, tenés todas las internas. Luca era una persona que se llevaba bien con todos. Claro. Justo era la persona que se peleaba más, ¿no? Yo
he escuchado, pues no lo he vivido, pero lamentablemente ahí está malo ser joven. He escuchado las grabaciones de cuando dice este es el chetito de tal lado, este es acá. Exacto. Una persona, pero digo, importante. En la década del 90 había mucha, ahora no se usa tanto, por suerte, las nuevas generaciones, medio que hay como una comunicación y una hermandad entre las músicas, y invita a los públicos que sean así también, pero esto en la década del 90 pasaba en el rock nacional, y esta es una gran canción que con altura y con Juanse de los reggaetones bardea un poco al indio. Hoy si le preguntas a Juanse sobre eso, dice, tiene que ver con otra época, no pasa nada, nos queremos, se respetan mucho, pero en su momento fue muy buena esa pelea, verla de afuera y escuchar estas canciones. Son capítulos muy interesantes de la historia de rock argentina. Pero hablando de rock argentino, está Raúl Sánchez en línea, así que un minutito. Hablando de rock argentino, Vox Day edita la Biblia y todo del rock nacional, y una de las primeras óperas de rock, y para otro capítulo de ¿Pero otro... cuándo hoy? No, hoy, 1971, ando sí, con las fechas terribles. 1971, bueno, y además la Biblia uno de los mejores discos del rock nacional. Bueno, para que sepan algo, y eso va a ser para otro capítulo, una de las letras de la Biblia fueron mías. ¿Sí? Y que se cambió la carátula, aunque usted no lo cree. Es que es como, es nuestro Forrest Gump. Hizo de todo. Es nuestro Forrest Gump. Tenés que empezar a traer pruebas. Bueno, yo traigo pruebas. Yo voy a traer la letra porque después hoy ya trajo la foto con Kino. Yo cuento la verdad. ¿Letra de qué canción es? Tampoco se acuerda. No me acuerdo. Bueno, hay que buscarla. El próximo martes ponemos la canción de Vox Day. Yo tengo la letra. Con tu letra. Claro, bueno. Yo tengo la letra. Porque yo tengo 60 canciones registradas. Muy bien. ¿En dónde? ¿Esa de ahí? ¿Saben? Sí, tengo 60 y muchas. La gente, vamos a tener por esa serie, pero no hagamos antes se vendía, perdón, de producción antes en vivo. ¿sabés lo que pasaba? Se vendían las letras y vos perdías la autoría. Vos eras como la autoría intelectual. Vos eras un writer. Porque se vendía. Tipo bueno, writer, yo no quedo como el autor, pero yo sé que era mi letra. Palito también tiene 2 letras también ¿tuyas? Sí. Forest. Bueno, hagamos una cosa. La semana que viene, Torchangosta tiene una letra mía. La semana que viene tengo pongamos historia. Una canción. ¿Cuántos programas tenemos por año? Tenemos 50. Yo les voy 40. a traer las letras. Hagamos una canción por día con tus letras. Sí, la semana que viene la canción de Vox Day. Porque antes se vendía, chicos, y perdían como autor. Sí. ¿Me entienden? Pero hay que traer siempre yo de los 14 años. Igual una pregunta, ¿esa letra vos se la dabas al artista o había un catálogo donde la iban a buscar las letras? No, yo tenía conexión con Santos Laya, tuve una amistad como mucha gente, soy hombre de rock, pero se escribía como tanguito, se escribió la balsa y Lito Nevia se quedó con un café con un muy bien. No, que como dijo él, la próxima semana ponemos la canción de pero yo no necesito, perdón chicos, yo no necesito mentir porque no es mentira, al contrario, te estamos realzando, digamos, es parte de mi historia, porque es la locura mía que este programa tiene un protagonista de la historia viva de la cultura nacional de los últimos 40 años, ¿o no? Exacto. 50. Yo era de la década de los muchachos que íbamos a los bares y nos poníamos a escribir y nos pasábamos, es verdad, nos pasábamos la letra, che, me gusta que toque, llévatela, y sabías que era tuya. ¿Me entendés a lo que voy? Bueno, esa era la historia. La semana que viene, alguien en línea sí colabora con las canciones. Bueno, ¿hay alguien que nos puede decir algo sobre esto? Porque sé que en su casa hay mucha cosa musical. Está Raúl Mucho Sánchez. jazz hay en la casa. Hay Raúl Sánchez. Oh, fascinante. Yo soy fanático de eso. ¿Estás Raúl por ahí? Bueno. Hola, ¿cómo andan? Sí, ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Escuchaste lo que dijimos, ¿no? Sí, escuché todo. Estaba ansioso porque me tengo que ir y digo, sí, hermoso, pero el próximo programa hablemos más tiempo de toda la música y de todo lo que tienen registrado. Sí. Bueno, entonces vamos a ir directo primero a tu columna de cortó Instagram. Nos cortó el clima. Hoy está. Cuando venga, es en la recta del programa. Claro, cuando venga te reventamos, pero no importa. No, es muy interesante. Es muy interesante y muy fuerte tu columna en Instagram, que también está en el portal de Ciudad Imaginaria. ¿Por qué no nos resumís el tema, por favor?
No, se conocieron datos socioeconómicos de la Ciudad de Buenos Aires respecto a empleo, a niveles de ingresos, a nivel de actividad de la ciudad, y lo que está resultando son todos datos del cuarto trimestre del 2021. Y lo que está resultando es algo que veníamos sosteniendo de siempre y que los datos lo confirman respecto a las consecuencias de las políticas productivas de desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires. Tomemos dos datos, el de empleo. Hay una diferencia abismal entre lo que es la tasa de desempleo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con la zona norte, y también hay alguna diferencia menor, pero entre la zona centro y la zona norte. El desempleo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires duplica al nivel de desempleo de la zona norte. Estamos en 11,3% en el sur de la ciudad y estamos en el 5,7% de desempleo en la zona norte de la ciudad. En la zona centro es el 7% de desempleo. Esto, a ver, y acompañado de esta estadística de lo que es los ingresos que reciben las familias. Familias que viven en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y familias que viven en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las que viven en el norte de la Ciudad de Buenos Aires tienen 2,01 niveles de ingresos superiores, 2 veces, 0,1 niveles de ingresos superiores a los de la zona sur. ¿Qué quiero decir con esto? Las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la de desarrollo económico, la de invertir en obra pública, las inversiones en infraestructura, tienen que estar más orientadas hacia el sur de la ciudad. Porque cuanto más se oriente recursos públicos hacia el sur de la ciudad, mayores posibilidades de inserción social y elevación de nivel económico van a tener esa familia. Cuando nosotros discutimos si el distrito del vino tiene que estar en Villa Devoto, además de la alteración urbanística que se genera en Villa Devoto, que era un barrio de determinadas características, lo que notamos que en esa zona, no sé si conviene hacer esas inversiones, tal vez conviene hacerlas más en las zonas centro-sur de la ciudad, y que eso va a obligar a mejorar infraestructura, transporte público, sería lo ideal. Espacios públicos, centros urbanos, etcétera. ¿Cómo, Miguel? Sería lo ideal, porque el sur está abandonado en sí. Es que el sur tiene intervenciones en algunos lugares, ha habido intervenciones en algunos barrios, pero no ha sido generalizado. Exacto. Por ejemplo, Parque Patricio tuvo una buena intervención, Barracas tuvo una intervención en transformación. Ahora, después hay como las populares bombas de humo, fachadas. Digo, La Boca, claro, La Boca hay algunas cuestiones nuevas, pero vos caminás por adentro de La Boca y sigue existiendo conventillos con mala infraestructura, no hay un ordenamiento urbano razonable con la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, salí de Caminito y te encontrás con una realidad de La Boca distinta, claro, a lo que es Caminito. Si vas para el lado de Villa Lugano, no se mejoró el premetro, no se mejoró el transporte público, no hay mejor infraestructura. Entonces, se trabajó cuando fueron los Juegos del Deporte en algunas cuestiones, pero después quedó paralizado toda la inversión. Y bueno, eso influye en, claro, si vos sos un empresario y querés ir a radicar tu empresa a Lugano, tus costos de logística van a ser más caros, y ahí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no invierte. Digo, ayer, no digo para ponerlo en la nota, digo, tal vez lo podemos ver el martes que viene, por 14ª vez se postergó la licitación de la línea F de subte, la que tendría que unir Barracas, claro, el sur Barracas con Plaza Italia en la zona norte. Con lo cual, ya está previsto que no se va a inaugurar ninguna nueva estación de subte este año, con lo cual, si uno quiere tener más acceso a la zona sur, por ejemplo, esta tenía que iniciarse en Barracas, no se va a poder lograr, no se va a hacer. Bueno, todo eso dificulta la inversión privada en sectores, en zonas de la Ciudad de Buenos Aires que no están bien desarrolladas, como es el sur. Y esto después va acompañado de estas consecuencias. Hay menos empleo en el sur que en el norte, los niveles de ingresos son más bajos,
la ayuda no llega más al sur que al norte. Entonces, ahí está el desfasaje de una ciudad desequilibrada. Claro, dice, ¿no? Entonces, escúchame, Raúl, yo me acuerdo que el eslogan de Macri, eso de que del subte, al final están haciendo lo mismo. Peor todavía. Ni un metro del subte. No, es que el transporte público más seguro en el mundo es el subte. Exacto. El menos contaminante. Y la verdad que no está pasando que hay inversiones en subte. Lo único que se ha hecho fue extender la línea H. Que la línea H empezó en el gobierno de Ibarra y todavía no se ha terminado en su máxima extensión, que llegar hasta la Villa 31. Claro. Es más, tiene que llegar a Aeroparque. La última estación de la línea H tiene que llegar a Aeroparque. Tal cual. Falta un tramo para todo eso. Sí. Y lleva 2 décadas de construcción la línea H. Raúl. Sí, Alex. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, ayer me acordaba de vos por una cosa, porque fui a buscar a mis hijos a inglés y pasé por el centro de Devoto y en la calle Nueva York y Gualeguaychú, en una esquina que era una propiedad normal, ya están haciendo un local nuevo. Entonces noto que se está extendiendo esto de propiedades que la gente, no sé, las vende y ya se está armando y claro, y eso queda a una cuadra de la plaza, y pasa mucha gente porque queda a una cuadra de la estación. Digo, se va ampliando esto de términos gastronómicos y en un lugar donde no está, claro, y me acordaba de vos por eso. Pero ahora mi pregunta tiene que ver porque uno de los temas del día es que hay un nuevo revalúo de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, así lo anunció la titular de la FIP, Marcó del Pon, que alcanzará más de 220.000 propiedades. ¿Es así? No, eso es así, mirá. No, es así. Primero con Villa Devoto. Ayer hablé con un vecino que vivía a 2 cuadras y me dijo, no voy más a la Plaza Arenales los fines de semana. Claro. Vamos de lunes a viernes, porque es imposible ir. Sí. No, eso es así. A ver. La ciudad de Buenos Aires implementó del año 2016 una nueva fórmula en el cálculo de la evaluación fiscal, el concepto de evaluación fiscal homogénea, en donde a la evaluación que se le hace a la propiedad se la multiplica por un índice en función de la zona que está. Eso para acercar la evaluación fiscal al valor comercial. Hay una distancia muy grande entre el valor comercial y la evaluación fiscal. Es mucho mayor la evaluación comercial, es decir, en cuanto se vende una propiedad, de la evaluación fiscal que uno ve en la boleta del impuesto del inmobiliario, que está en la boleta del alumbrado, barrio y limpieza, la ABN. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires hizo esa corrección para el distrito. ¿Qué va a hacer la FIP? Dice, bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tomar la misma evaluación para el impuesto a los bienes personales. Es decir, si esa propiedad paga en función de la evaluación fiscal homogénea en la Ciudad de Buenos Aires, que también se toma esa evaluación para el impuesto a los bienes personales. Quiero hacer una aclaración que en el caso del impuesto a los bienes personales, 2 aclaraciones. Una, si es bien de familia, tiene otra ponderación. Si es bien de familia, es que habita una familia, sos propietario de una casa y habitas esa casa como familia, tiene un tratamiento distintivo. Y la segunda cuestión es que en el caso de bienes personales el piso es más alto. Entonces, vos tendrías que tener una evaluación fiscal homogénea de $250.000, que equivale a tener una evaluación comercial de $900.000. Nada, ¿no? Creo que ese impacto, según los datos de la FIP, no va a superar las 1.500 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Después hay otra relación que es algún ajuste que se va a hacer en una tasación menor que sí va a tener impacto, y ahí están las 220.000 ahora sí, claro. Ahora entendí. Viviendas, pero va a ser menor. Okay. Como todo, esto todavía falta conocer la letra chica, que va a venir. Sí, es un anuncio del día de hoy, por eso te preguntaba. Claro, que va a venir, pero ahí hay todo un debate, bien, también lo podemos anotar para otro día, que es cómo cobrar impuestos. Si cobras a la parte inmobiliaria o cobras a lo que es la compra y venta de bienes y servicios, o a dónde lo cobras y qué impacto tiene.
Entonces, en ese punto, el debate de pagar el impuesto inmobiliario y el impuesto a los bienes personales está relacionado con qué tipo de impuestos querés cobrar. Obviamente son impuestos también más fáciles de cobrar para cualquier fisco, porque son impuestos directos. Vos vas a la propiedad que cotiza más de el piso. Entonces, es más fácil el control, más fácil la recaudación, y no pagan todos por igual, sino que pagan por una manifestación de riqueza. Es decir, vos tenés esa propiedad, pagas impuestos. No la tenés, no pagás. En cambio, por ejemplo, el IVA, cuando vos comprás un kilo de tomate, no importa cuánto ganás. Lo que todos pagamos el mismo porcentaje de IVA. Pero es un debate más profundo y también está relacionado al debate que sigue, presente, que es el impuesto a la vivienda ociosa. Algunas iniciativas que se están dando a conocer es, bueno, a partir de la tercera vivienda que vos tengas como propiedad y que esté vacía por un tiempo, pagarías ese impuesto. Digo, una cosa es el título y después la implementación, que requiere de fortalezas que permitan identificar quién tiene que estar obligado al tener impuestos. Claro, después es muy difícil la fiscalización. Bueno. Raúl, vamos a seguir el lunes que viene, pues sabemos que te tenés que ir. Por favor, da tu Instagram para que lean esta tan fuerte columna que escribiste. Sánchez.RaúlOscar. Yo les pido disculpas, pero me dice que tengo que darme. No, estuviste muy claro. El martes claro. Que viene, si quiere, hacemos más tiempo. No, el martes que viene vas a ver lo que te va a pasar, ¿eh? No, estuviste muy claro, estuviste muy bien. No, también se puede leer en el portal, Javi. ciudadimaginaria.com.ar. Y te agradecemos mucho, como siempre, tu visión, tus datos y tu participación tan del día a día de la coyuntura de los ciudadanos de Buenos Aires. Un beso enorme. Gracias, Raúl. Sí. Voy a decir un minuto más, 30 segundos. Dale. Hoy estuve en la reapertura del Cabildo en donde se vuelve a abrir el Cabildo a las escuelas, ya que vuelve la presencialidad en la escuela, vuelve la presencialidad en el Cabildo. Muy bien. Así que de paso pasamos la noticia para que todas las escuelas que quieran visitar el Cabildo, que está todo remodelado y bastante lindo por dentro, la verdad muy bien cuidado, puedan visitar el Cabildo. Perfecto, gracias Raúl, te mandamos un beso, el lunes extendemos más, un beso grande. Chao Raúl, nos vemos. Chao, beso, gracias a todos, disculpen. Sí. Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina sí. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar en horas de la siesta. Cambiar las leyes del amar. Sí, lo volvió loco en una fiesta. Y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y sí. No hizo más que esperarla. La besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo. Qué buen tema de Fito Páez que lo estamos poniendo porque cumplió 59 años, ¿no, Ale? Exactamente, cumplió 59 años ayer. Y el año que viene cumple sus 60 años, está de gira por España. Y hace 2 horas estaba tocando en Barcelona en vivo, le pusieron un piano en la Rambla, claro. Y fue ahí con un tapado a tocar. Perdón. Bueno, esta canción está en el disco El amor después del amor, que se llama Sasha, y el Círculo de Baba, que es la historia de una rana que con su baba
enloquece a una serpiente y la termina matando, cosa que la lógica sería al revés. Al revés, claro. Entonces digo, esta es la historia de, no sé cómo se llama la rana esta, no es René, seguro, pero la historia es muy buena, es una canción que es de las menos conocidas de El amor después del amor para el gran público, porque no ha sido corte musical, pero es una excelente canción y la historia es genial. Sí, bueno, Fito Páez es, creo que uno de los mejores artistas que dio nuestra música en los últimos años. El número 3 después de Charlie. Un excelente profesional, pero yo como porteño me siento resentido porque un día dijo cosas de los porteños. Bueno, sí, después se retractó. Pero ahora hablar. Estoy resentido por eso. No, lo dijo en el contexto que lo dijo. Era político. Exacto. Y después él se retractó. Pero reconozco que es un profesional extraordinario y un letrista. No, es buenísimo, muy bueno. Genial. Los rosarigasinos trajeron gente como Olmedo, muchachos. Sí. Irreemplazable. Y Pito, yo tengo una teoría con respecto a Rosario, que es distinta a Buenos Aires. Es una cuna de no, para más digo, una ciudad genialidades que le da la cara y su crecimiento al río, no como Buenos Aires que le da la espalda, debe tener una connotación interesante, digamos, ¿no? muy importante. ¿Encontraste la canción de El Indio? Nosotros, el periodismo investiga y somos parte de eso, y cuando no tenemos un dato lo vamos a buscar. Perfecto. La canción que escribió el Indio de Los Redonditos de Ricota contra Juanse está en el disco Bam Bam, Estás Liquidado. ¿Y se llama? Dice Nadie es perfecto. Que la vamos a poner prontamente, no sé si está por acá, pero la vamos a buscar. Pero bueno, lo bardea un poco a Juanse. Juanse toma el guante y 2 años después le responde. Buenísimo. Una canción que le dice, habla de que ahora la vamos a poner. Bueno, pero es muy divertida y nada, en ese disco está, muy buen disco, y en realidad son muy buenas bandas las dos, pero en esto de que se pelean los músicos, se pelean las vedettes, se pelean los músicos, es parte de la historia. Quedan los artistas. Obvio, hay un montón de esos casos en todo, no solo en rock nacional. Pero por supuesto. Mientras que buscamos acá con Tere el tema, queríamos hacer efemérides con Miguel y quería una reflexión tuya, Javi, porque le tocamos muchos temas económicos. Sí, por eso. ¿No? Hago un cortito. Bueno, Lester Young muere en 1959, muere a los 49 años, uno de los grandes saxofonistas del jazz, junto a Coleman Hastings, y fue clave en el desarrollo del saxo tenor del jazz, apodado Press por Billie Holiday. Muy buena efeméride. Y que lo diga nuestro ghostwriter te descasa de cada eminencia. Bueno, Javi, estuvimos hablando mucho. Tema petróleo. Sí, ahí tenemos Rusia, FMI, Congreso, un par de cosas, ¿no? A ver. La deuda está generando La deuda está generando en Argentina un tema, ¿no? Este acuerdo está generando un movimiento importante. Claro. Esto sumado a la guerra genera otro movimiento, tanto para Argentina como para el mundo. Esas son las dos principales cosas, ¿no? Ahora, hay movimientos muy raros. Por ejemplo, cualquier estornudo que pasa, el petróleo en los mercados financieros sube y baja. Hoy, por ejemplo, bajó el valor del petróleo, bajaron todas las acciones. Argentina también repercutió. De hecho, Argentina, por el tema de la deuda, encima está bajando la bolsa. A nivel internacional no tanto, solo las de petróleo, pero bajaron. Entonces, es como que todos los días pasan cosas que... Si uno piensa, si yo soy Alberto, me quiero ir, diría uno, como dijo una vez, ¿no? Javi, te iba a decir, a nivel mundial baja el petróleo, pero en Argentina está subiendo el combustible. En Estados Unidos también, lo dijo incluso recién. En Estados Unidos está subiendo el precio. Está pasando lo mismo que le pasaba a Argentina cuando decíamos, baja el precio del petróleo a nivel mundial y a nosotros nos sube. Bueno, ahora le sube a todo. Bueno, igual Argentina le puede dar un curso a cuanto habitantes de Estados Unidos de cómo vivir con inflación. Creo que podríamos dedicarnos a eso. Somos decanos en eso, ¿eh? ¿Por qué no nos vamos y empezamos a... creo que hay que armar una aplicación que explique cómo sobrevivir con inflación. Claro. Pero perdón, Javi, sí. No, pero bueno, eso es importante, esos son los temas importantes. ¿Cómo va a repercutir el alimento? ¿Cómo repercute lo de las retenciones? A ver, se entiende lo de las retenciones. Va a ser uno de los mayores ingresos que va a tener Argentina también. Por eso también el apuro por cambiar los porcentajes de las retenciones del gobierno. ¿Sabes qué no entendí? Así como, si ya me voy a llamar señora, aunque no lo soy. A ver, señora. Chico, pero bueno, como señora de la calle, como una persona común. Sí, tuvimos a nuestro especialista, Jorge Ávila, que dijo, era lógico
y también el campo lo sabía, que las retenciones iban a subir, y es lógico, es normal, común, o está perfecto. Miento, no dijo que está perfecto, pero una cosa así. No, dijo que era lógico. Y después algunos medios, ¿no? Ale, que siempre hablamos del tema de los medios, dicen como que es un horror. No, a ver, vamos a ser claros. Las retenciones es una discusión eterna, ¿no? Porque también importa quiénes son los dueños de los campos, ¿no? Como pasó también con la 125. La realidad es que el presupuesto de la nación implicaba un punto ahí en el ¿cómo se dice? Implicaba un punto de porcentaje en las retenciones. Sí. Como no se votó, tiene que salir por afuera. Ahora, esto entra todo en discusión, ¿no? Porque están los intereses de cada uno de los senadores que tienen que votar esta semana la deuda, el acuerdo con el fondo, igual que en diputados. Entonces, todas van a entrar. A ver, mis intendentes, mis gobernadores que en su provincia tienen muchos intereses del agro, acuérdense la cantidad de senadores que en ese momento eran parte del radicalismo Cobos, de hecho, que votó en contra, ¿no? Claro. Entonces, están los intereses de cada provincia también en las retenciones, porque los que forman parte del poder hegemónico de ese país son los dueños de los campos. Sí, entonces entra en discusión eso, ¿no? También, ¿no? Entra la política, se mezcla un poco con esto, y ahí implica en qué pasa con las retenciones. Yo lo que digo es, a nosotros ¿para qué se hicieron las retenciones? Sí. Para primero recaudar un poquito más claramente, más en estos momentos de auge, y además que necesita Argentina, porque va a tener que reducir los subsidios a la luz, al gas y al agua, porque eso es la deuda, ¿eh? Por eso también la oposición a la deuda, a los que se oponen o a los que no se oponen. Pero yo siempre les pregunto a los que se oponen o no se oponen, y acá voy a sentar algo, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué harían ustedes? Porque oponernos por no oponernos, no. ¿Cuál es lo que harían? No hay opción. No hacemos un acuerdo. No, bueno, pero el que se opone tiene que tener una opción. Si no, ¿por qué te opones? El que se opone tiene que tener una opción al acuerdo. ¿Qué hacen si no firman el acuerdo? ¿Estamos dispuestos a hacer todo eso? ¿Los ciudadanos de la Argentina están dispuestos a hacer eso si no acordamos con el fondo? Es una pregunta, ¿no? Lo dejo abierto. Diría uno, lo dejo a tu criterio, diría. Vos decís que ese dinero que saldrá o no del Congreso, si sale el de las retenciones, ¿no? A nivel concreto, y una votación 100% afirmativa sobre el acuerdo del FMI, se va a ver no en la macro, en la microeconomía yo lo voy a ver, o finalmente No lo ves vos en definitiva. Lo que pasa la inflación me va a comer todo. ¿Lo vamos a ver? A ver, son dos cosas distintas. O sea, estamos comparando peras con manzanas. A ver, las retenciones se hacen para todo lo que se exporta que tenga un beneficio. También se hace para evitar que los precios en el mercado nacional sean mayores al internacional. O sea, vos cuando te conviene exportar algo, lo que hacemos directamente es exportamos y no lo vendemos en el mercado local porque nos conviene por los dólares, por demás. Entonces se trata de evitar eso y a la vez que sea una forma de mantener, de captar recursos. Vos lo vas a ver más o menos, o sea, se va a ver si los precios siguen aumentando a nivel internacional y todo va a salir más caro acá. Se va a notar. Claro. Pero se va a notar a nivel mundial, porque la oferta siempre va a ser una sola. Acuérdense que también tenemos que pensar qué se producía en Ucrania o qué se produce en Ucrania y qué se produce en cada uno de los países. Eso es importante, ¿no? Es como rebote, ¿no? Eso. No, pero sería como una suerte de, más que rebote, para tomar la palabra que dijiste vos, es una suerte de una realidad, digamos, pasa algo en el mundo. De reemplazo. O sea, falta acá, yo lo puedo producir, te lo doy. Lo mismo Brasil entra en el medio, ¿no? Porque Brasil también le va a pasar lo mismo, le está pasando lo mismo. Y Estados Unidos, que también es un productor de agro, le pasa lo mismo por eso, porque Estados Unidos también produce su alimento. Le va a pasar lo mismo también y le está pasando la inflación. Acá hay dos cosas interesantes con esto que preguntaba Angie, que tiene que ver lo que pase con el país no tiene que ver con decisiones propias del gobierno, sino con un contexto mundial. Claro. Y con respecto a las decisiones que pueda tomar con respecto a las retenciones, se está mal informando a la opinión pública porque pareciera que mañana Alberto Fernández se levanta y aumenta las retenciones porque sí. Y lo que hay que explicar es que puede haber anuncios, puede haber que el gobierno pretenda sacar un beneficio con esto que estamos explicando, pero tiene que mandar al Congreso de la Nación. No es un antojo del presidente. Para que se apruebe en ambas cámaras si se aumenta o no un punto de retenciones y que tanto malestar le puede causar a un sector productivo como es el campo. Pero tiene que ver con eso. Es decir, el gobierno, el Poder Ejecutivo no puede, sin que pase por el Congreso,
que se aumenten las retenciones. Entonces, eso es lo que primero que hay que decir. Por eso lo hablamos hoy con Jorge, de que estos son unas reuniones que hay y que el gobierno está evaluando esto, pero hay que ver si eso sucede. Con respecto a lo que hablamos de acuerdo con el fondo, para mí, la semana pasada que se aprobó en la Cámara de Diputados, solamente el acuerdo con el fondo, no el plan económico del Ministro de Economía y del presidente, fue la mejor semana de Alberto Fernández como presidente. ¿Por qué? Primero porque hay que recordar que tuvo una interna con el kirchnerismo por este tema, desde que Máximo Kirchner renunció a presidir el bloque del Frente de Todos, porque no se veía, es decir, no estaba muy convencido del acuerdo, entonces él no lo podía defender. Así todo, con esta interna que hay, o por lo menos estas diferencias que con un sector del frente que gobierna, pudo sacar casi con 2/3 de los votos, con parte de la oposición, y pudo aprobar el acuerdo en la Cámara de Diputados, y este jueves se va a tratar en la Cámara de Senadores, que pareciera que va a tener el mismo resultado, y que para el gobierno es un alivio, porque se había jugado todas las cartas para acordar con el fondo, por una ley que también lo habíamos dicho acá, tenía que pasar por el Congreso, y está sacando un buen resultado, aún con una interna que tiene en el propio gobierno. Con ¿Vos un crees que la pulseada la ganó esta vez? Lo que yo creo es que el presidente tomó una decisión política, que para eso es el presidente. Recordemos que hace un mes atrás muchos opinólogos y gente de a pie y periodistas decían que Alberto Fernández era un títere de Cristina, ¿no? Lo hemos escuchado más de una vez. Cual. Ahora tomó una decisión, defendiendo a su ministro de Economía, para acordar con el fondo, lo manda al Congreso y se aprueba, tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y dentro de 2 días, con Cristina como presidenta del Senado, pareciera que se va a aprobar. Es algo que es favorable para el gobierno, y con un aliado que no es menor, que para mí es el presidente de la Cámara de Diputados, que Sergio Massa, claro, que ha hecho mucho, digamos, porque la interna del Frente de Gobierno no nació con el acuerdo con el fondo. Recordemos las PASO del año pasado, cuando un sector del kirchnerismo, porque no está de acuerdo con el resultado, y que ahí sí Cristina Fernández de Kirchner medio que le marcó la cancha al presidente, quitando parte de los funcionarios que estaban en el Poder Ejecutivo, que para que renuncien masivamente, más de 20, Massa, con su muñeca política, puso paño frío, hubo cambios en el gobierno y las cosas se han calmado. Entonces, me parece que Massa en esta interna del Frente de Todos está jugando una manera de conciliar para que el frente no se termine rompiendo hasta el día de hoy. Vamos a hacer un corte y tiene un acá, resultado interesante. porque es súper interesante esto, y lo hablamos hace un rato, porque quiero que escuchemos un poco de Nadie es Perfecto, para que no se aleje el tema de la guerra ratón y después volvemos al tema Sergio Massa y qué pasa con esto. Dale. Sí, y gracias a Tere que consiguió el tema, porque yo no. Muy bien, gracias, Tere. Ahí vamos todavía. Hasta ti ya le hizo
Bueno, hay que reconocer que Tere, la operadora, ahí al toque, a pesar de su corta edad y su juventud, encuentra cosas todo el tiempo. En realidad, en equipos de nuestra época. Es nuestro bebé, porque la verdad es bueno, nuestro, claro. Escúchame, hablando de nuevo al tema de Massa. Sí, cerramos esto porque claro, nos quedan 10 minutos. yo considero que Massa es como el delfín de la política argentina. No hay que menospreciar la habilidad y la muñeca política. Sí, que la verdad que la está teniendo. Y recién hablamos mientras que escuchamos esta canción, sí, que fue una buena semana para el gobierno porque toma una decisión que en vez de tener un costo político puede ser redituable, y también hay que reconocer que una parte de la oposición responsable acompañó, por más que tenga diferencias con el gobierno, acompañó como otras no. Y me llama la atención todos estos políticos que se quejaban que si Argentina entraba en default, cuando tienen que votar en la Cámara de Diputados o en el Senado, votan en contra. Vos te podés abstener, pero es como decía Javier recién, digo, si vos te opones a algo, ¿qué es lo que vos proyectás o qué es lo que vos proponés? Acá hubo un sector, porque recordemos que al principio de la semana pasada le costaba al gobierno y parecía que no tenía el acuerdo. ¿Por qué? Porque parecía que el acuerdo con el fondo venía supeditado al plan económico, y así es como lo había presentado el ministro de Economía y el gobierno ante la Cámara y ante las comisiones, eso quise decir. Y entonces hubo que modificar eso, entonces ahí tuvo un consenso para que Argentina no caiga en default, no ser uno de los pocos países que esté en default, y de ahí para adelante pueda crecer o tomar las decisiones de gobierno que quiera Alberto Fernández. ¿Podríamos decir que Massa es un aliado o el gran aliado de Alberto Fernández? Yo creo que sí, sobre todo porque le da gobernabilidad, y si el Poder Ejecutivo toma un camino, acompaña para que el frente de gobierno no se rompa, y me parece que eso es lo que está actuando ahora. Y también hay que reconocer que hubo un sector de la oposición que quería que el acuerdo no salga, y algunos gobernadores responsables o algún sector de la oposición acompañó esto, y Elisa Carrió es una, el gobernador Morales de Jujuy, radical, también es otro, y que además es el presidente del Partido Radical. Entonces me parece que hay algunos actores que buscaron la manera de... Y un dato interesante con respecto a esto es, el presidente el 1 de marzo dijo que el gran problema de Argentina es la inflación. Entiendo yo que hay una declaración del que hizo hoy, que es una foto del día de hoy. Hoy el presidente, mientras que nosotros estábamos en el programa acá, no nos pudo escuchar Alberto Fernández porque estaba en la inauguración de una estación de tren en la zona norte de la provincia, junto con Massa, junto con Kicillof, y no hubo personas del kirchnerismo puro en ese acto. ¿Y qué dijo además? Una de las cosas que dijo es, a partir del viernes, Argentina empieza la guerra tomar contra la inflación. Claro, a tomar medidas contra la inflación, que es la verdadera guerra que tiene la Argentina. ¿Por qué dice Alberto esto? Porque el jueves se trata en el Senado y hay, en teoría va a estar el número para aprobar el acuerdo con el fondo. Una vez que Argentina aplaque eso y que se haga el acuerdo con el fondo votado en ambas cámaras, pareciera que el gobierno tomará acciones para combatir la inflación. Entonces me parece un dato interesante esto que declara el presidente. ¿Qué decís, Javier? Sí, no, lo que yo digo es importante entender toda la coyuntura, ¿no? También va a ser importante cómo van a votar. Ya hay una lista de senados sí, por supuesto, que no van a votar, que son parte de la coalición gobernante del gobierno, parte del Frente de Todos, o lo que era llamado Frente de Todos. Lo mismo sucedió en la Cámara de Diputados. Claro, entonces eso va a ser muy importante para el futuro a nivel político, qué va a pasar, digamos, y quiénes van a quedar y cómo va a ser. ¿Y de qué situación. lado? No, sí. A ver, también hubo un problema cuando hubo las renuncias también, tampoco no, esto es un problema que viene. Sí, por eso aclaré que no comenzó ahora el arrastre. Claro, y también y aparte, no solamente hay internas en el bloque oficialista o en el frente, también en la oposición. Digamos, la política argentina tiene diferencias. Toda la política tiene diferencias. Entonces, yo lo que digo es, hay que estar muy atento a lo que va a pasar. También es importante cómo se va a llevar a cabo las políticas económicas, ¿no? Porque eso va a repercutir también en el sector que no estaba de acuerdo con esto.
Claro. ¿Por qué va a repercutir? Esto es sencillo. Si vos te pones a pensar, hay un programa de gobierno que tiende al ajuste y acuérdense que hubo una persona que Martín Guzmán quiso despedir porque no quiso hacer cargo de un ajuste y claramente, con esto de las tarifas, claramente no, la mitad del gobierno no lo quiere. Entonces eso va a traer problemas. Yo lo que digo es que hay que ver qué pasa, hay que ver qué decide hacer el presidente y hay que ver cómo se resuelve esto. Yo creo que a ninguno de los dos partidos, ni Juntos por un lado, ni por otro lado el Frente de Todos, ninguno de los dos les conviene estar separados. Eso es una realidad, es una foto, no soy Karl Marx para descubrirlo, pero digo, es una cuestión que es una realidad y hay que ver cómo esto repercute, porque para ser los dos potenciales candidatos, para poner un potencial presidente, deberían estar los dos juntos, ¿no? Y el radicalismo se tiene que hacer fuerte, creo que es el momento para afianzarse en su posición, ¿no? Muchos dicen eso, chicos, que es como uno de los momentos históricos que hace muchos años no tenía radicalismo para tomar riendas de... Obvio, es cierto, hasta ahora, digamos, en el frente opositor, el radicalismo vino acompañando al PRO. Digamos, hoy por hoy, y con el acuerdo con el fondo se notó, mencioné a dos políticos que se opusieron a los halcones, que así lo llaman, a los del PRO más duro, que quieren que se rompa todo lo que pasa. ¿No será mucho llamarlos halcones? Bueno, es lo que se lo llaman ellos. Yo la semana pasada... Vos dijiste algo de pajaritos. Alcoholes, dije yo. Sí, porque parece gente bebida cuando pretende que todo que se rompa. Pero digo, hay dos políticos que yo mencioné, hay otros tantos que tienen que ver con un origen radical. Gerardo Morales, Lita Carrió, Manes y un sector que es más dialoguista cuando tenés que hablar esto. Después sos opositor y eso te influye, digamos. Entonces me parece que si el radicalismo tiene una agenda propia y que y figuras propias fuertes, pero digo, tiene una agenda propia y que hace un ruido interno con el PRO, me parece que es interesante para tomar protagonismo, como decía Javier. La política argentina demuestra que los frentes son netamente electorales y que, bueno, en un momento todos quieren ser protagonistas. Exacto. Y es el momento que se ven estas diferencias. Me parece el momento radical. Vamos al último tema, que es Led Zeppelin 4 Sticks, que es espectacular. Este se fue elegido por mí y cerramos con política, que es muy interesante. Gracias, Ale. Gracias. Qué tema, qué temazo. Bueno, musicalización espectacular. 4. Cerramos el tema político. Cerramos el temazo Sí, el tema político tiene que ver con el acuerdo con el fondo, tiene que ver con un dato más que es importante. La semana pasada, el jueves pasado, cuando se estaba tratando la media sanción del acuerdo de fondo de la Cámara de Diputados, hubo una marcha de un grupo de partidos, sobre todo de izquierda, que estaban en contra al acuerdo con el fondo, y violentaron contra las oficinas de la vicepresidenta en el Senado. Exacto. Pero no me quedo en eso solo. Ale. No, igual le voy a explicar una cosa con respecto a lo que suele pasar. Yo trabajo en la Cámara de Diputados y lo primero que me llamó la atención cuando llegué ahí es que no estaba vallada el área, no la zona. Generalmente se valla cuando hay tratamientos importantes, y cuando hay una marcha se valla parte de Entre Ríos y Callao, y la gente no puede llegar. Bueno, no hubo vallado y violentaron solamente en las oficinas de Cristina Fernández. Entonces, de Kirchner. ¿qué te parece? Lo que a mí me parece que
Cristina lo hizo público con un video que fue criticado por un sector, después ella volvió a explicar con datos y explicando en el momento que estaba la marcha y tira cómo un colaborador de ella puso un teléfono celular para que grabe todo, y también demostró cómo en tiempo real, como primero marcaron la oficina con pintura para que tiren solamente ahí y después se fueron. Hay que reconocer que fue un grupo minoritario, hubo una marcha más masiva que no pasó absolutamente nada. El dato que quiero quedar es que el próximo jueves ya anunció el ministro del Interior, en acuerdo con la policía de la ciudad, que van a vallar la zona, como deberían haber hecho. Pero es una cuestión de lógica. A mí me da cosa que un policía se quema casi vivo. A ver, ¿dónde está la inteligencia? Fijo, hay demanes a la cual no puede ser. Sí. Tienen que saber de profesor, tienen que palpar, viejo. Una molotov. Filmaron cómo la armaba y cómo metía. Puede pasar. Lo que sí me parece es que ante una situación así deberían proteger el tema, y por eso los vallados son. Yo tengo entendido que las partes porque ahí también hay un tema de jurisprudencia de quién es, de ciudad, nación, y siempre está el mismo problema. Pasa lo mismo cuando hay un problema en la Casa Rosada, que esto es mío, que esto es tuyo, que el vallado es tuyo, que el vallado es mío, que la policía es mía, pero adentro es otro. Entonces, esas discusiones, hoy también lo dijo, hoy se estaba diciendo mucho, que en algún momento queda chico la ciudad de Buenos Aires también para muchos problemas, ¿no? Tomando otros problemas que hay. La inseguridad es un tema que si vos pasás la General Paz, ya no la policía ya no tiene jurisprudencia, y quién lo persigue al ladrón que se fue de la ciudad. Javier. Pero para que termine. Sí. Entonces digo, me parece que tendría que haber algo que tenga que ver más con el AMBA, claro. Porque la realidad, después el medio de transporte también. Medio de transporte, la verdad que la mayoría va hasta el AMBA. Entonces me parece que necesitamos ya un tipo de sincronización. Política. Sí, una sincronización. También es un problema porque también entran en juego los presupuestos. No es lo mismo el presupuesto de la Intendencia que de la Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo el partido político de uno y del otro. Entonces todas esas cuestiones empezamos a ver que se necesita un área mucho más grande por cómo Ale, creció, ya nos va cerrando Tere. ¿Querés? Perdón, Miguel, el problema es que hoy es un policía y puede ser otra persona víctima, a la cual no tiene que pasar eso. No, que no tiene que pasar, por supuesto. Por supuesto. Bueno, tenemos que terminar el programa. Mucha información, muchas cosas, chicos. Ale muy bueno y Javier, esto. A full estuvieron, chicos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a toda la audiencia. Hasta el martes que viene. Holot y a Jorgito Ávila. Por supuesto. A la radio, a Raúl. Por supuesto, a Tere. A Raúl. Muchísimas gracias. Javier. ¿Dónde nos leen? ciudadimaginaria.com.ar. Hemos recibido muchos mensajes también en las redes, así que un saludo a todos. Eso es lo que está haciendo ahí, así que hay muchas novedades, muchas noticias, y la gente muy bueno que comparta nuestras redes. Por supuesto. Gracias por acompañarnos en el cambio de horario martes de Nos esperamos el martes que viene. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina